incluso lo hemos hecho madrugar un poquito más, doctora, para que nos acompañe precisamente por un resumen informativo. Las semanas anteriores estaba fuera del país. ¿Y cómo ve el panorama desde el extranjero? Doctor, ¿qué ocurre en nuestro Ecuador? Por favor, bienvenido. Bien, muchas gracias por la entrevista. Aquí estoy de nuevo con ustedes, estimados conciudadanos. Es decir, en el extranjero no se conoce al Ecuador, excepto por el asilado que hay en Londres. ¿Ya? En la embajada del Ecuador. No, al Ecuador hay que conocerlo aquí, así que cuando regresé, pues me sumergí en un mar bravo de noticias a las cuales voy a hacer referencia, buscando poner cierto orden. Me parece que lo procedente es lo primero, estimados amigos, destacar la importancia del 24 de mayo de 1822. Que soy un necio, no es que no soy un necio. Lo hago conscientemente en circunstancias de que el presidente de la República, en su informe de la Nación, ha omitido el hecho cierto, incuestionable e impuro de que el Ecuador actualmente carece de soberanía. Y esto es lo importante, porque el 24 de mayo de 1822 logramos la soberanía nacional. Logramos constituir una república que se llamó del Ecuador en 1830. Y resulta que no obstante todos los avatares, contradicciones, caídas y recaídas y catástrofes políticas y morales, el Ecuador siguió siendo soberano de sus migajas, siguió siendo soberano de sus cicatrices. Esto nos daba cierta importancia. Pero a partir de que el señor presidente Correa convino a espaldas de la nación este acuerdo llamado del ALBA, que más es un crepúsculo, en virtud del cual convenio se asoció políticamente con las dictaduras comunistas del continente, el Ecuador dejó de ser soberano. Por eso es que el país está pendiente de un candidato a la presidencia de la República que ofrezca primero dos cosas que no he oído prometer todavía y que confío en oír. La primera es que se compromete a liquidar esa asociación política que no fue aprobada por Congreso alguno, llamada el ALBA, que nos asocia con Venezuela y todas sus ruinas. Y la segunda promesa que se espera oír es de que promoverá, porque no puede hacer otra cosa, sin incurrir en el error de repetir lo que este gobierno ha hecho, que es meter mano en la justicia. Prometer el nuevo presidente que alentará la investigación de los delitos cometidos, específicamente los fraudes espantosos que se han cometido en este gobierno. Dicho lo cual, el país ha retrocedido desde el 24 de mayo de 1822 y lo que se espera entonces en 2017 es que recuperemos, estimados conciudadanos, la soberanía nacional. Esto es lo primero. Vamos ahora sobre otros puntos, porque hay que tener lógica y ser consecuente. Hay una cosa que el presidente dijo y satisface, que es el hecho de que él quiere que el Ecuador se olvide de él y él quiere descansar olvidándose del Ecuador. Está claro entonces que ya no intenta la reelección. Siendo así, y en circunstancias de que la Corte Constitucional autorizó una consulta popular para recoger millones de firmas que le permitieran al presidente Correa reelegirse,
Lo consecuente es entonces que demandemos y demando que el órgano electoral proceda a inhibirse de seguir con el trámite de una consulta popular que ya no tiene objeto, porque el beneficiario de ella, que era el presidente que quería ser reelegido, ha anunciado que se retira. Esto es lo procedente y lo que hay que hacer. Suspender entonces la consulta popular que introducía un caballo de Troya en la paz de la República para subir e incrementar la violencia. Y entonces ya no era solamente un año electoral destinado a la reconstrucción. Ya no es solamente un año destinado a salir de la recesión. Ya no es solamente un año electoral, sino que además era un año, o lo que falta para completar un año, que es muy poco, para devolverle al dictador la posibilidad de ser reelegido en la máscara de la presidencia de la República, a la cual virtualmente ha renunciado. Segundo punto. Dicho sea de paso, no porque no tenga nada que decir, que tengo muchas cosas que decir, pero hay otra oportunidad para decirlas, sino porque siempre es necesario recurrir a otras inteligencias que aporten en este momento tan grave, ruinoso, exasperante que vive el Ecuador. Y por eso me voy a permitir leer ciertos párrafos, solo algunos, de distinguidos técnicos en economía, técnicos probados, no especuladores. El primero es al señor Mauricio Pozo Crespo, el ministro de Finanzas, quien, titulando irónicamente Manejo Económico Perfecto de la Economía, lo que supuestamente ha hecho este gobierno, dice que habló de los miles de millones que el gobierno ha gastado en educación, salud, seguridad, bienestar social, vialidad y proyectos como las hidroeléctricas. Pero no dijo que todo eso representa solo 1/3 del total de gasto, mientras que 2/3 han sido gastos corrientes, como aumento de la burocracia, etc. Mencionó lo nefasto de la creación de fondos, etc. En fin, esta es una de las primeras críticas a lo que dejó de decir, porque realmente lo que dijo no es criticable, porque en definitiva habló de lo positivo de su gobierno, que algo hay pues positivo. Lo grave está en que haya omitido referirse a cuestiones que el país demanda, como son cómo va a afrontar la recesión, salir de la recesión. El diario el proyecto puede, perdón que le interrumpa. No interrumpa, usted tenga usted la onda de precisar con datos que me ayudan a presentar mejor ante el público la exposición. El presidente de la República también al finalizar su discurso dijo que prepare el reenvío del proyecto de Manaví. El comentario, gracias. Pero yo lo había reservado para un capítulo de una línea que es lo que no debió decir. Lo que no debió decir. Es decir, una cosa es lo que omitió decir y estoy en esa fase, que todavía no termina. Y que es una fase brillante, no mía, sino ajena, pero que me complace reproducir. Y le había dedicado esto que usted pone graciosa y seriamente, no de lo que no debió decir jamás, porque configura un nuevo desafío en circunstancias de este momento de catástrofe. No es momento de desafío. ¿O es que han visto alguna vez nosotros, que somos marineros y de alto bordo, han visto ustedes en un naufragio debatir entre ola y ola, mientras cada cual está con riesgo de morirse? ¿Debatir? No. Bien, entonces el diario El Expreso, en su edición del martes 24 de mayo,
Dice en resumen, en una galería de cifras espantosas: rendición de cuentas, una tasa 5%, 5,7%, una tasa que sigue subiendo. Desde el año pasado hay una tendencia que preocupa al gobierno, el alza del desempleo. En el primer trimestre de este año llegó al 5,7%. Luego otro dato, 1.060 millones. ¿Qué significa esto? Que la inversión extranjera alcanzó 1.060 millones. Pero se omitió decir de que nuestros vecinos, el vecino del norte, por ejemplo, Colombia, trajo 11.000 y pico de millones, y el vecino del sur alcanzó 8.750 millones. Si esto lo meditamos en función histórica, cada año el Ecuador, que pudo haber recibido 4 o 5 mil millones, no recibió sino 1.000 o 500 millones a consecuencia de la política errónea y aislacionista, con presunciones filosóficas extraviadas, que ha seguido este gobierno aislacionista, no solamente dependiente de Castro y de Maduro y de Chávez y todos estos personajes. Luego hay otro dato que dice 34.183 millones. ¿A qué se refiere? A la deuda pública. El porcentaje, dice, de endeudamiento público sigue una carrera al alza. Hasta abril los compromisos sumaron 34.183 millones. La fuente, etcétera, a los organismos multilaterales y China se suma la emisión de títulos y bonos para el endeudamiento interno. Ecuador debe 12.919 millones de dólares a sus acreedores dentro del país, y afuera lo que ya se dijo. Luego, una última cifra, número rojo, en las exportaciones. La balanza comercial no petrolera tuvo un inicio de año complicado. El déficit es de 412 millones de dólares, cuando antes hemos tenido superávit. Luego hay un discurso, hay un título sugestivo, un discurso con sabor de despedida, donde resalta, y solo resalta, la opinión de otro técnico probado, que es el exministro de Finanzas de este mismo gobierno, llamado Fausto Ortiz, a quien saludo como a todos ellos, aunque no tenga todavía el placer de conocerlos. Soy y somos cada uno de nosotros deudores de estos talentos. Según el gobierno, tiene dificultades para reducir el gasto corriente y poco acceso al financiamiento internacional. Esto lo llevará a hacer una reforma tributaria adicional antes del mes de octubre para alejarla del periodo electoral. Para los ciudadanos, la situación económica tendrá dos impactos: más desempleo y recesión, sentenció Ortiz. Otros puntos, otros periódicos. El Comercio de Quito. El Comercio de Quito, en su edición del 24 de mayo, titula: el oficialismo aún tiene tareas pendientes en 4 frentes. Y el primero, las hidroeléctricas, y habla de ellas y dice que aún no se concretan. Habla también de la pendiente tratado comercial con la Unión Europea. Luego habla de la universalización de la salud y cita un dato interesante. En el año 2015 se invirtió 2.570 millones en esa área de infraestructura. Se construyó un hospital en Calderón, etcétera. El reto ahora es recuperar la infraestructura que se dañó tras el terremoto del 16 de abril. Son 13 unidades de salud con afectaciones y se debe terminar otras obras. Al menos 10 hospitales ofrecidos para este año registraron retrasos. Pocos centros contra la adicción es otro subtítulo. Esto no lo sabía. Las estadísticas avalan, esta sí la sabía, pero no en este grado. Por fin se sabe cuántas toneladas de sustancias ilícitas han sido confiscadas. Las estadísticas avalan la lucha: 410 toneladas de sustancias ilícitas decomisadas entre 2007 y el 2015.
Datos de la Secretaría, entre paréntesis, no han sido incineradas como ordena la ley. Y la pregunta, ¿dónde está esa montaña de droga? No está yendo en valijas diplomáticas a remotas embajadas instaladas donde no hay los controles de Italia. ¿No será? Investigue, señor ministro fiscal, ahora que usted se ha dedicado a investigar cosas de hace 20 o 30 años. Sigamos adelante. Datos de la Secretaría de Drogas señalan que actualmente operan 62 centros para tratar las adicciones. De esa cifra, apenas 4 lugares son públicos gratuitos. El derroche. Porque es que se ha calificado esta década por la señora Kirchner tan buena moza. De la década ganada. Y ahí hay un comentarista de la televisión argentina que es un terrible crítico, más peligroso que yo, que ha dicho que esa década no es la década ganada, sino la década robada. Y entonces le pregunté antes de venir, ¿y cómo llamamos a la década nuestra? Pues nosotros que somos los que bautizamos las cosas y buscamos nuevas matrices y nunca las encontramos. Por lo menos encontremos un título. Esta década para mí en el Ecuador no ha sido desganada porque ha habido muchas ganas de robar. Entonces no ha sido. ¿Ha sido perdida? Sí, pero es que no la quiero llamar así porque eso es muy fácil. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo que decir sobre esta década? Yo la llamo con el respeto que cada uno de ustedes que es más original que yo. Esta es la década derrochada. Y lo vamos a demostrar. Para no ir más lejos, el señor Francisco Carrión Mena, ex canciller de la República del Ecuador, el 24 de mayo en el Comercio de Quito dice lo siguiente: en nuestras embajadas en Brasilia, Montevideo, Washington, Seúl y Nueva Delhi, hay 2 embajadores en lugar de 1. Esto es para que accedan a la burocracia y a la vida fácil, ¿no? Una serie de pipones. Sigamos adelante. En nuestras misiones, estoy leyendo, en nuestras misiones ante organismos internacionales, en la OEA, en la ONU de Ginebra, porque hay la OEA de Nueva York, en la UNESCO de París, hay igualmente 2 embajadores. Pero el caso que más llama la atención es el de la Unión Europea. En Bruselas se ha acreditado 4 embajadores, debiendo haber solo 1. Cada uno de ellos gana un salario que no se nos ocurre tener a ninguno de nosotros. Aparte de vivir una vida ordenada y segura, realmente segura, excepto los estallidos terroristas en Bruselas, en el aeropuerto últimamente. En Japón, veamos lo que dice, cuya relevancia mundial es incuestionable, tiene apenas un embajador y solo 2 funcionarios diplomáticos. Nadie duda, dice, de la importancia de España para el Ecuador, pero, pregunta, ¿se justifica que en Madrid haya 26 funcionarios en la embajada? 27 en el consulado, 3 en la oficina comercial, un agregado militar, 1 de policía, hasta un delegado del Defensor del Pueblo. Solo en esa capital 53 funcionarios y empleados, y solo en Barcelona 18 y en toda España 104. Este es el texto del derroche evidente. ¿Qué dice mi distinguido amigo Walter Spurrier en El Universo y también en El Comercio? Pero esta vez es en El Comercio. ¿Qué fecha? Es el 24 de mayo. Fíjese usted cómo coincide todo. Para mí Dios está metido en todas las cosas y me ofrece el mismo 24 de mayo, el Día de la Independencia, la enseñanza ilustre de que somos cada vez más dependientes, no solamente del extranjero, sino de la corrupción. Oigan ustedes lo que dice Walter Spurrier. Dice lo siguiente: en el primer trimestre de 2016 se destruyeron 211.000 empleados adecuados. En el primer trimestre, en ese trimestre donde se destruyeron 211.000 empleos, el rol de pago de las administraciones públicas de este régimen creció en 6%, 41 millones de dólares por mes. Por mes. Esto en circunstancias de que el Diario Expreso del 26 de mayo trae el dato penoso
de que se inicie el reparto de los primeros 300 bonos de acogida para damnificados. Tantos días después del terremoto, se inicia y le entregan 300 bonos de acogida a un número determinado de personas, a 300 bonos para 300 familias, $135 el bono de arriendo, etcétera, en circunstancias que hay 10.640 censados. Entregan recién 300 bonos. Esto contrástelo, por favor, estimado conciudadano, con estos pipones miserables, porque no cabe otro nombre, de estos 4, 3 y 2 embajadores cuando solamente debe haber uno. Esta sinvergüencería, este crimen político, señores, bien, de la Cancillería ecuatoriana. Sigamos adelante porque la cosa es más grave de lo que ustedes suponen. Y en esta circunstancia, de que el Ecuador está pidiendo limosna, y hace bien, y sumé en el primer momento y no eran más de 600 millones los que aportaron los países, con excepción de China y la Organización de las Naciones Unidas como conjunto de países, no pasábamos de 600 millones de dólares, lo que aportaron los países para el terremoto. Ojalá que hayan sido más, ojalá que vengan. Lo cierto es que el gobierno en busca siempre del escenario, de un escenario internacional, para presumir otra vez la figura de Narciso, emerge en este relato histórico. Hablemos un instante de Narciso, una figura que significa un individuo que era tan bello, que acostumbraba, en ese tiempo seguramente no habían creado a la mujer todavía, y Narciso se complacía mirándose él en las fuentes, en el espejo del agua. ¿Y por qué tras Narciso, que es una figura que yo he incorporado en el diccionario político del Ecuador desde el año no sé cuántos? ¿Por qué lo traigo ahora? Porque es que se trata de preparar un escenario en lo posible, y aunque se gaste y se derroche y se bote la casa por la ventana, que es lo que estamos haciendo, de organizar conferencias internacionales que demandan millones. En este caso, título: jueves 26 de mayo, el gobierno invertirá 31 millones en la conferencia mundial Habitat 3. La preparación y la logística del evento se afinan desde ahora. La conferencia, que congregará a los 193 países miembros de las Naciones Unidas, representará una inversión de 31 millones, dinero que, a pesar de la crisis económica, debe salir del gobierno central. Siempre hay un sofista, es decir, un mentiroso elegante, en cada discurso imposible. Y salió pues el representante de este gobierno, derrochador, y dijo lo siguiente: el Estado ecuatoriano va a recibir $3 por cada dólar invertido por el gasto que generen los participantes. Mire usted en esto, que no es argumento sino la palabra argucia, diseñada por nuestros padres españoles con el fin de clasificar y subclasificar y desarrollar hasta los últimos extremos en la gramática la perfidia. No, la perfidia de la argucia. Y entonces calculan que estas personas dejarán $3. La pregunta razonable es que no es posible egresar lo que economizamos suprimiendo las 6 subsecretarías, que no son más de 60 millones, e invertir eso que economizamos, 30 millones, en personas que debieron haber funcionado en otra parte. Pero hay algo adicional. Resulta que de estos 30 millones, 6 o 7 se van a invertir en el teatro, en el núcleo de la Casa de la Cultura de Quito. 6 o 7, 6 por 5, 30. Es decir, se van a invertir allí en una obra física donde se va a recibir a estos delegados. Si se hiciera un censo entre todos estos señores, que desde luego son siempre bienvenidos, pero por favor que sí. Lo cierto es que en este momento ellos mismos sabrán que están en un país que no está actuando consecuente consigo mismo, porque ellos saben, como representantes de los países, que lo que tienen que hacer, si pueden hacer algo, es hacer un donativo. Hay después otro título que lo vamos a comentar en otro día, el rumbo político por definir,
que es algo de lo más grave que está pasando, en circunstancias de que no hay nada firme, que hay figuras que se escurren como fantasmas. Alguien me dijo, yo lo inventé, no creas en fantasmas mientras no oigas sonar su zapatilla. No crean nunca en un fantasma que no hace ruido. El fantasma verdadero es el que hace ruido con la zapatilla. Y entonces es aterrorizador, hay que prender las luces de toda la casa. Yo lo he hecho alguna vez. Aquí viene otro derroche, que es la famosa Universidad Artificial de Yachay. El título es la Contraloría. Yachay debe recuperar $115.459 pagados en exceso. Pero es que ese no es el punto. Este es un aporte que hace el periódico y muchas gracias. Lo cierto es que esa universidad debe ser clausurada porque es artificial. Artificial porque carece de profesores, artificial porque carece de alumnos, artificial porque los alumnos que tiene, que son pocos, no tienen asidero en el mercado económico ecuatoriano, y estamos educándolos a quienes realmente se eduquen, y creo que sí, que habrán chicos que se esfuercen, y chicas. Ellos tendrán que ir a trabajar en el extranjero. Ese es un derroche. Es preferible entonces el sistema de becas, pero el Ecuador no puede darse el lujo de hacer concesiones de miles de becas como ha hecho, y al mismo tiempo que tiene una universidad que enseña esas ciencias que van a aprender los becados actualmente en otras partes del mundo. Inventado la independencia de los poderes entre sí, del Ejecutivo y el Legislativo, y hemos además diseñado hace tiempo lo que no ha hecho el resto del mundo y cuyo ejemplo debe seguir, que es la independencia del Estado y la Iglesia, que es lo que confunde y retrasa al mundo árabe musulmán. Bien, volviendo al punto, hay un dato alentador, dos datos alentadores que han dado las Fuerzas Armadas en estos últimos 3 días. Uno, me acaban de informar en la radio, que ha sido realmente un éxito la marcha de las antorchas que los militares retirados protagonizaron en Guayaquil el día miércoles, en la noche, protestando por la prisión de uno de sus compañeros que se había atrevido a decir lo que dice la Constitución Política del Ecuador desde 1830, a pesar de todas las retorsiones y los esfuerzos que se hicieron en Montecristi. No debe llamarse Montecristi ese lugar de que fue profanado por esa asamblea. Debíamos cambiarle esa palabra Cristi, me parece que debemos sustituirla por algo, Monteluzbel, algo por el estilo. Eso hablamos otro día. Los dos datos importantes son los siguientes, que el primero es el de la marcha de protesta, a la cual yo me adhiero, pidiendo que se suspenda el enjuiciamiento de este oficial en retiro o oficial activo que demandó que las Fuerzas Armadas se pronunciaran diciendo lo que la Constitución dice de 1830 y que sigue diciéndolo con otra sintaxis, pero lo dice, y es que las Fuerzas Armadas siguen siendo felizmente en el Ecuador, ya no en Venezuela, pero en Ecuador sí, y así debe ser, ¿no? Garantes del orden democrático. Bien, el segundo dato es el pronunciamiento. Ya me imagino qué presiones tiene que haber experimentado el comandante, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Pero dijo el señor Osvaldo Zambrano, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, comillas, sí, estoy citando: renovamos el juramento de respetar la Constitución. Punto, cierro comillas. Además, relata el periódico, enfatizó, abre comillas, que las Fuerzas Armadas somos del pueblo y nos debemos a él, cerrar comillas. Interpreto, él, y felicitaciones, está remarcando el deber, porque no es facultad de las Fuerzas Armadas, ¿no?, que se deben obediencia al presidente de la República, al jefe de Estado, en la medida en que éste cumpla con la ley. Pero no se la deben cuando, como Maduro, este presidente que es un dictador venezolano,
no viola las leyes, entonces las Fuerzas Armadas tienen el deber de destituirlo aquí, allá y acullá. Estos son los dos detalles que no podían faltar. Ahora nos vamos a referir a un punto, por último, muy importante para todo el país, que es este del nuevo puerto y los puertos de Guayaquil. Hemos leído con mucha atención, como deben leerse, todas las protestas. La protesta de Contecón, que es la actual administradora del puerto marítimo de Guayaquil, construido sobre el estero, sobre una rama del mar, en circunstancias de que está autorizado, y todos estamos de acuerdo, el presidente de la Cámara de Comercio, el señor alcalde de Guayaquil, el doctor Damerval también, en que se ha hecho bien y haremos bien en construir un puerto de aguas profundas en Pozorja. Pero ¿qué es lo que está yendo mal? ¿Qué es lo que se está conduciendo mal? Lo que se está conduciendo mal es una cierta tendencia que además no es espontánea, sino que responde a la exigencia de la compañía rival de Contecón, que es la probable adjudicataria del puerto de Pozorja. Leamos las citas para no equivocarnos. Lo que no se conoce aún, dicen los informados, los periódicos, lo que no se conoce aún son las condiciones de DP World, así se llama la firma árabe que se encubre en las palabras inglesas, quien, tal como lo había publicado Diario Expreso el 11 de abril, quería, entre otras cosas, no permitir, estas son las exigencias de la compañía árabe, bienvenida sea, pero tiene que cumplir con nuestras leyes y nuestros principios, y esos son de la competencia. Claro, la monarquía de Arabia Saudita no compite sino con la democracia religiosa de Irán. Pero aquí la competencia tiene otros parámetros, estimados amigos árabes, que los tengo y muchos, en la ciudad de Guayaquil y quizás un poco más allá. Bien, entonces, esto de no permitir, que es una exigencia de la compañía árabe que quiere construir, la de Dubái, en Pozorja, que no permitamos dragar más allá de 960 metros el canal interno del actual puerto marítimo de Guayaquil, que lleva a los puertos del sur de la ciudad, y prohibir además el uso exclusivo de su nuevo canal de ingreso, cerrando el actual. Exigen tarifas mayores a su competidor, que es Contecón, la que reclama, la que ha interpuesto un recurso formal en este organismo que controla los monopolios. Exenciones tributarias, exigen no desarrollar nuestras nuevas estructuras portuarias en 200 kilómetros a la redonda, etcétera. Entonces, no es cierto esto de que el presidente haya autorizado y esté pendiente solamente de las formalidades. Estas no son formalidades son cuestiones de que se otorga o no ante un notario público, se inscribe o no en algún registro. No, esas son las formalidades. Estos son simplemente exigencias intolerables, que lo que quieren crear en Pozorja es un monopolio que va a arruinar al puerto marítimo de Guayaquil. Entonces, yo lo que solicito, con todo respeto y además aprecio, ¿no? Por ambas partes, por todos ustedes, aunque los critique de vez en cuando. Fui profesor he tenido miles de alumnos y a veces me queda cierto tono de profesor del cual les ruego prescindir. Estoy lleno de respeto y aprecio por todos ustedes. Lo que queremos es de que compitan los puertos. Primero se habló que Pozorja iba a ser el puerto de aguas profundas y solo destinado a contenedores de determinado volumen, y que en lo demás se conservaba el puerto de Guayaquil. Lo que había que hacer en el puerto marítimo actual de Guayaquil es profundizar un canal de navegación, porque el estero por sí mismo se rellena, está sucio, y entonces hay que, para que los buques entren, buques de 9 o de 10 metros de calado, ¿no? Y entonces, la nueva firma, la de Pozorja, los árabes, no quieren que se haga este canal interno. Ahora, vayámonos a Pozorja. A su vez, Pozorja no es un puerto de mar abierto frente al mar, sino que es un puerto con cierto refugio necesario en un puerto,
¿no? Al que se accede a su vez mediante otro canal del cual hay que desalojar inmensas rocas originales. Ese trabajo forma parte también del puerto de Pozorra, que tiene que remover la firma esta de los árabes. No. Y ellos pretenden, así entiendo yo el mensaje, el relato, de que solamente ellos pueden aprovechar ese canal. Entonces es una invitación formal para que se destaque una comisión integrada por técnicos y gentes no vinculadas con la política, que nos digan qué es lo que hay que hacer y no transformemos esto en esa batalla ridícula que tuvimos en alguna oportunidad respecto del puente del río Guayas, de dónde ubicarlo, y que fue una cuestión que nos mantuvo inmersos algún tiempo en este detalle. Eso es todo, estimados conciudadanos, el día de hoy, deseándoles que disfruten este periodo propio de un 24 de mayo de 1802, de la memoria, ¿no? Que debemos recuperar en una nueva lucha libertaria que nos independice de la actual dependencia de los gobiernos comunistas ruinosos, ¿no?, de Cuba y de Venezuela. Gracias a todos ustedes, estimados amigos y latinoamericanos y ecuatorianos y guayaquileños. Gracias. Muy amable también al doctor Jaime